¿Qué tal, hermanos corintios? Mi nombre es César Dávila, tengo 26 años, soy parte de la comunidad Adonai, que es parte del proyecto misionero Santa María de Nazaret. El día de hoy vamos a conversar sobre un montón de cosas. En principio me van a conocer un poco más porque yo he estado yendo algunos jueves con Israel a formar algunos hermanos en San Juan del Lurigancho. Y nada, estoy bastante contento de compartirles mi experiencia, en primer lugar, mi testimonio, mi ministerio y hablar sobre otros temas de actualidad tipo la iglesia, el papa, sacramentos, la palabra y otras cosas más que de repente ustedes están interesados. Y antes que nada quería dar muchas gracias a Pama, que me está dando la oportunidad de darles un mensaje de parte de Dios. Bendiciones. ¿Qué tal, hermanos corintios? Bienvenidos. Hoy tenemos una entrevista que, bueno, yo en lo personal, yo ya lo venía, maquinando, también entrando en oración. Y bueno, se dio, ¿no? Ya la han visto acá a mi costado, el hermano César Dávila. César, gracias por aceptar. Y bueno, hermano, hoy la entrevista, bueno, antes de comenzar, sí quiero pedirte por favor, si antes de comenzar con todo el tema que tenemos aquí, que son varios puntos que vamos a tratar, no sé si nos puedes dar el honor de comenzar con una oración, si puede ser posible. Claro que sí. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos, Señor, que este momento permitas que venga el Espíritu Santo para que entre a nuestros corazones y sea el Espíritu que nos mueva a comunicar aquello que el Padre quiera. Te pedimos, Espíritu Santo, que nos muevas a hacer la voluntad de Dios y a vivir esa vida en abundancia. Ven, Espíritu Santo, ven a nuestra vida, ven a nuestra mente, ven a nuestro corazón, ven a nuestra inteligencia y voluntad. El día de hoy, Señor, queremos alabarte en esta entrevista con todo nuestro corazón y que todo aquello que digamos sea para dar gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María de Nazaret, ruega por nosotros. Amén. Listo, hermosa oración, hermano. Muy bien. Antes de comenzar, hermano, Cuaresma. Estamos en el tiempo litúrgico de nuestra Iglesia Católica. ¿Cómo vas viviendo esta Cuaresma? Es el calendario de nuestra Iglesia Católica y bueno, las fechas no están por las puras, ¿no? Estas fechas es para que nosotros los cristianos católicos entremos más en comunión con Dios, ¿verdad? Bueno, Cuaresma en verdad es un tiempo de gracia en donde la iglesia recibe de parte de Dios el don de la conversión y un montón de regalos más de parte de Dios. Personalmente, siempre ha sido costoso para mí vivir la Cuaresma. No ha sido fácil porque el Señor muchas veces te confronta con muchas cosas interiores. Y en esta última Cuaresma, en el movimiento empezamos con una liturgia penitencial. En mi movimiento empezamos así y era para ver delante de Dios cuáles eran aquellas cosas que necesitamos convertir. Ahora, yo me acuerdo que antes de la liturgia yo me había confesado como unos 4 días antes. Sin embargo, en esa liturgia me di cuenta que había muchas cosas dentro de mí que todavía necesitaban ser transformadas por el poder de Dios. Algo pequeño que les quería compartir. Por ejemplo, a mí me cuesta mucho levantarme en las mañanas. Yo creo que muchos tenemos ese problema. Entonces, muchas veces he llegado de repente con las justas al trabajo, pero sobre todo cuál era mi falta, ¿no? Que siempre para ir al trabajo iba en taxi y orientaba mi dinero para eso, en lugar de orientarlo para otras necesidades que yo tenía. Y el Señor me permitía ver eso, que a veces hasta en esas cosas sencillas, ahí está su voluntad. Personalmente ahorita la Cuaresma la estoy viviendo mirando eso, las cosas sencillas, porque a veces vemos las cosas muy grandes, caigo en pecados gigantes, no, pero también en las cosas sencillas, porque si es que no trabajo en las cosas sencillas, puedo caer en algo más grande. Muy bien. César, bueno, después de la Cuaresma entramos de lleno. Cuéntanos un poco más, ¿quién
¿Quién es César Dávila? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuál es la parroquia donde perseveras? Cuéntanos algo, un poco más de ti. Bueno, tengo 26 añitos. Todavía huele a placenta. Tengo 26 años, soy parte de la comunidad Adonai. Ahorita soy responsable de la comunidad de jóvenes. Más o menos somos unos 40 por gracia de Dios. Y esperemos que venga más gente. Soy ingeniero industrial, bachiller. Ahorita estoy sacando mi título, así que tengo que estudiar. Después de entrevista tengo que ir a estudiar. Y nada, en verdad estoy evangelizando más o menos fuerte a partir del año 2012. Y predicando también un poco más fuerte desde el 2013. Ahora hay una diferencia entre predicar y evangelizar, un paréntesis. Evangelizar es el mandato que el Señor nos da, de ir a anunciar la buena nueva. Predicar es el ministerio de la prédica, o como se conoce también un poco la profecía, pero más que nada es el ministerio de prédica. A partir del 2013 un poco más fuerte. Entonces, bueno, ese soy yo básicamente. Tengo mi enamorada, tengo mi familia, mis amigos del mundo, mis amigos de la iglesia, mis amigos de la universidad, de todos lados. Y nada, en verdad le doy muchas gracias a Dios por todas las bendiciones que tengo en mi vida y por las cosas que me ha hecho vivir en mi historia, ¿no? Muy bien, hermanos corintios, hemos conocido algo más de César. Ahora, César, te hemos visto ahí, digamos, en algunos cursos de formación de nuestra comunidad corintio. Hemos visto que estás también dándonos formación en nuestra comunidad, ¿no? Ahorita estamos en el tema del credo, ¿no? Estamos en el tema del credo y veo que llegas, haces el curso y estás teniendo esa llegada a cada hermano, porque se nota, cuando están los hermanos, están sintiendo la palabra de Dios, están siendo tocados por tu predicación, por tu formación. Dime, ¿cómo ves a nuestra comunidad? ¿Cómo ves que le llega la palabra a través de tu predicación? ¿Ves el hambre, ves ese avivamiento, ese levante que necesita nuestra comunidad? Bueno, en verdad, lo primero que yo veo en Corintios es la acogida a todo nivel, ¿no? La acogida a los hermanos que llegan y también la acogida a la palabra. Porque una cosa es ir a predicar, ir a formar en un lugar donde no hay corazones encendidos, o mejor dicho, no hay una tierra bien dispuesta para que la semilla, que es la palabra, entre a esa tierra y comience a dar fruto. Lo que yo encuentro en Corintios es una tierra bien dispuesta para que esa semilla pueda crecer. Es algo que yo siempre se los comento a los hermanos. Es, vamos a decirlo así, es medio fácil ir a los corintios y darles la palabra, porque ellos ya están dispuestos. Simplemente el predicador que va a los corintios es el facilitador. Es el que empuja un poquito más, porque yo creo que muchos corintios ya están haciendo ese trabajo. Y es más, de repente llegan algunos corintios o gente de fuera a estas formaciones que no puede tener tanto la tierra dispuesta, pero yo creo que al ver a los hermanos, ver el ambiente, también se contagian, ¿no? Entonces cuando yo llego allá, ya es gente dispuesta, gente que quiere acoger la palabra, gente que quiere hacer la voluntad de Dios y que por eso está yendo al curso, para formarse un poco más. Qué bien, hermano. La verdad, a título personal, déjame decirte que es una alegría tanto a ti como también al hermano Israel tenerlos, porque son, verdad, hermanos que tienen mucha formación, mucho conocimiento y que están bien empapados de la palabra de Dios, y eso es lo que nuestra comunidad anhela también, tener esa formación que nos transmitan ustedes, para que nosotros también, a su vez, hacer el efecto, como dice mi hermano César, el efecto multiplicador, ¿no? Para que nosotros también evangelicemos en nuestros círculos de amor, y los circulistas también se lleven la palabra que hemos escuchado de parte tuya, de parte del hermano Israel. César, hagamos un corte aquí. Podemos hablar algo sobre la marcha por la vida. El día de ayer estuve con la cámara, con mi hermana Rina también, quien me ayuda. La marcha por la vida, déjame decirte
que esto ha sido un éxito. He visto, bueno, vi toda la Avenida Brasil con el lente de la cámara y no llegaba al final, ¿ah? No llegaba y me quedé como una hora. Y seguía pasando la gente por toda la Avenida Brasil, bajando por el circuito de playas, todo, y no llegaba al final. Ya 2 horas ya tenía que bajar pues con toda la gente y no llegaba al final. Estaban todas las parroquias, desfilaban con música, con cantos, con sus coreografías, con teatros, con bombo, con sus carros alegóricos, con sus pancartas, sí a la vida, no a la muerte, padrecitos, frailes, monjitas, familias, inclusive de otras iglesias había. Es un movimiento, esto a todo nivel de Perú. Todos se colgaron, todos pusieron su grano de arena, todos empujando, todos diciendo sí a la vida, no a la muerte. Es algo que nuestra Iglesia Católica estuvo con nosotros, todos estuvimos ahí empujando en una sola voz, sí a la vida. Yo creo algo que dice la palabra en 1 Corintios 4:20, que el reino de los cielos no es de palabras, sino es de obras. Y yo creo que esta marcha por la vida ha sido más que simplemente decir yo estoy a favor de la vida, sino ha sido un acto concreto, diciéndole al mundo, diciéndole al Perú, que estamos a favor de la vida, ¿no? Porque estar a favor de la vida va mucho más allá de estar en contra de la muerte. Va por el hecho también de celebrar la vida, porque podemos estar de acuerdo con la vida, pero algunos no disfrutan de la vida. Yo creo que esta marcha tiene un montón de dimensiones. No a la muerte, pero también celebrar la vida. O sea, no caminar como zombies, ¿no? En la vida, como que estás caminando pero medio muerto. No, también celebrar la vida, celebrar la vida que tú tienes, celebrar la vida adulta, celebrar la vida del joven, del niño, del anciano, de todas las personas, ¿no? Entonces yo creo que esta marcha ha sido también palabra de Dios, ¿no? Algo que Dios le quiere decir a sus gobernantes a través de su iglesia y a través de aquellas personas de buena voluntad. Personalmente, como te dije antes de la entrevista, yo no he ido a la Marcha por la Vida porque estoy dando un retiro en Chiclayo. Sin embargo, mis hermanos de comunidad, mis hermanos de movimiento, a la parroquia a la que a veces voy, porque está lejos de mi casa, que es Chama, la parroquia Cristo Salvador, todos estos hermanos se están preparando porque se sentían uno con el mensaje. Y yo también veía que habían otras personas que no eran de la iglesia, pero también sentían este mensaje por dentro. Entonces era como que todos se pusieron de acuerdo para decirle algo a nuestros gobernantes. Y eso es bastante importante, ¿no? Porque a veces escuchamos a la minoría, a veces escuchamos nuestros propios intereses, pero no escuchamos lo que en verdad Dios quiere decir a través de su gente, de su iglesia, de su pueblo. Así es, fue un evento millonario, multitudinario, todos estuvimos ahí, qué bueno. César, retomando ahora sí el tema, el Papa es un Papa muy esperado, muy carismático, muy alegre, tiene unos mensajes de motivación, de reflexión y algunas veces también cuando hay que jalar las orejas también las dice. Es un Papa de aquí, de nosotros, América Latina, argentino. Nadie se lo esperaba. Y bueno, está dando sus frutos. Habla sin temor, dice las cosas como son. Y yo creo que hasta los que no son cristianos, no son creyentes, los ateos o los de otras iglesias, he visto y leído muchos comentarios, están muy feliz con él. Leí hace un par de meses un mensaje de Barack Obama, Estados Unidos presidente, decía, es una buena persona el que está encabezando la Iglesia Católica, tiene un carisma, decía Barack Obama. Y de otras iglesias también, entre muchos mensajes decían, qué gran persona ahora está en la Iglesia Católica, ahora que es la persona que ahora está comandando, ¿no? ¿Qué te parece a ti? ¿Cuál es tu pensar? Con respecto al Papa, en realidad mucho tiempo la iglesia estuvo acostumbrado
en la historia de la iglesia a un papa, a un líder europeo, ¿no? De repente los latinoamericanos sentían que no hablaba su mismo lenguaje. Y de repente algunos europeos por su misma raza, por su misma cultura, historia, podrían parecer un poco fríos, ¿no? Sin embargo, no es así, porque si uno lee las cartas del Papa Benedicto XVI, los documentos, por ejemplo, Dios es amor, en realidad tiene mucho de ser cálido. Sin embargo, yo creo que América Latina necesitaba, sí, tener un papa, y la iglesia, ¿no? Un papa latinoamericano que conozca también otras realidades, que haya vivido otras realidades y que sea cercano con la gente, ¿no? Yo creo que todos los papas han tenido una misión especial en la iglesia, el Papa Juan Pablo II, el Papa Pablo VI, el Papa Juan XXIII, y así todos los papas han tenido una misión especial en la iglesia, y este papa yo creo que está haciendo su misión, o sea, está haciendo lo que el Señor le ha pedido. Especialmente la frase que más me ha tocado de parte de Dios a través del papa ha sido de que muchas veces Dios nos quiere perdonar y Él no se cansa de perdonarnos, pero es el hombre que se cansa de pedirle perdón. Y es que la vida del cristiano no es que nunca peque, la vida del cristiano no es que nunca falle, más bien es como San Pablo que dice que no he llegado a la meta, pero lucho por alcanzarla. Pero muchas veces se cae, y cuando se cae siente culpabilidad, ¿no? Por ejemplo, los que estamos dirigiendo las comunidades, a veces un pecado viene con temor de Dios, claro que sí, con ese don, pero también viene con un poco de culpabilidad. Entonces escuchar esto del Papa yo creo que es un bálsamo para todas aquellas personas que se puedan sentir culpables. Personalmente, cuando he caído, también he tenido temor de Dios, pero también algo de culpabilidad. Y cuando yo escuché esa frase, para mí fue un mensaje directo de Dios que no se cansa de perdonar. Yo creo que este Papa ha estado muy abierto para hablar con un montón de grupos, no solo la Iglesia Católica, sino otros grupos que están hasta en contra de la Iglesia. Y yo creo que es una enseñanza para todos nosotros para acoger hasta incluso a quienes reniegan de nosotros, nos rechazan y bueno, en fin, en realidad el Papa yo creo que está haciendo lo que el Señor le ha pedido. Bueno, sí, como dicen, me parece, bueno, creo, ¿no? Yo ha sido un Papa muy esperado. Y más de este lado creo que América Latina, que ha sido algo sorprendente, ¿no? Que ha sido un Papa que conoce todo este lado de América Latina, todo cuáles son esta problemática, ¿no? Es un Papa, digamos, de casa, ¿no? Que nos conoce, como tú dices, y no un europeo, ¿no? Y qué bueno que lo tengamos, es verdad, qué bueno. El tema del cristiano, en su perseverancia, en su amor, en su fidelidad de estar con Jesús, puede tener muchos tropiezos, puede tener muchos baches, pero hay algún momento en que el cristiano está caminando muy bien, y eso está bien, pero hay un momento que por ahí cae y tal vez no se da cuenta que ha caído, tal vez piensa que está caminando a la voluntad de Dios, pero no es así. Entonces cae y se levanta, pero al levantarse no camina en la voluntad de Dios, sino camina en otra voluntad. ¿Cómo poder identificar o cómo podernos darnos cuenta o cómo poder ayudar a esos hermanos? Porque ya son hermanos que ya conocen a Dios, que han tenido el encuentro, pero en la perseverancia, en su afán, en su amor a Dios, parece como que desviaron. Bueno, en principio, para ver si estamos caminando en la voluntad de Dios, hay que aprender a discernir, ¿no? Aprender a discernir nuestro camino. Y no es algo tan sencillo, porque Dios tiene una voluntad para nosotros, Él también respeta nuestra libertad, y nosotros muchas veces o le consultamos o no le consultamos. Entonces yo creo que hay que entender un poco el discernimiento. El discernimiento empieza en cuando yo sé que lo que yo pienso no necesariamente puede ser verdad. Más bien yo dependo de una voz, que es la voz de Dios. Y para eso es imprescindible someterse a la comunidad. O sea, si alguien quiere discernir bien su camino, hay que someterse a la comunidad. Y no solo a la comunidad, sino a la iglesia a través de la comunidad. La comunidad te ayuda a discernir tu camino, si es que hay buenos líderes, ¿no?
Los líderes tienen que procurar ser buenos. Y también discernir juntamente con tu comunidad, con un sacerdote o con una religiosa. También básico para saber si es que estoy caminando en la voluntad de Dios es ver los frutos, ¿no? Por ejemplo, si es que yo me estoy yendo a Ica, ¿cómo sé si estoy llegando a Ica? Porque veo un letrero que me dice a 2 kilómetros está Ica. Las señales, los frutos que hay en el camino. O sea, hay señales por las cuales nosotros sabemos que estamos caminando en la voluntad de Dios. Si es que, por ejemplo, estamos desanimados, apagados, tristes, renegamos por N cosas y creemos que estamos caminando en la voluntad de Dios, hay que cuestionarnos cuál es ese fruto, ¿no? Si verdaderamente ese fruto es producto que yo estoy caminando en la voluntad de Dios o en mi voluntad. Esas dos cosas, comunidad y los frutos, las señales. ¿Qué cosa veo en mi camino? Si es que no veo la mano de Dios en ningún aspecto de mi vida, ahí ya puedo tener un criterio de discernimiento para saber si es que estoy caminando o no en su voluntad. También otro criterio de discernimiento es mi encuentro con Dios diario. O sea, si esa decisión que yo he tomado, si ese camino que yo he tomado me lleva a tener encuentros con Dios, a conocerlo más, a experimentar que Él me levanta, que Él extiende su mano, que Él me habla, etcétera, por ahí puede estar siendo mi camino. Pero si la verdad yo no veo la mano de Dios, más bien veo solo mi mano o solo la mano de los demás, pero no veo la mano de Dios, ahí también es un criterio de discernimiento para saber por qué camino estoy caminando. Otro criterio de discernimiento más es la palabra de Dios. O sea, yo tengo que utilizar la palabra de Dios para discernir. Por ejemplo, un hermano me estaba preguntando por qué Dios, si él le pedía a Dios una bendición, ¿por qué Dios no se la daba? Yo le decía, pero el Señor, ¿qué te ha dicho a ti en tu oración? Él me ha dicho que espere. Y no sé por qué me ha dicho que espere, ¿no? Yo le dije, busca en la palabra a qué personajes los hizo esperar antes de que reciban una bendición. A mí se me vino a la cabeza el capítulo 5 de Marcos, en donde Jairo le dice, maestro, mi hija está a punto de morir. Pero en el camino Jesús se demora. Comienza a sanar a la hemorroidiza, la gente lo comienza a apretujar. Y de pronto cuando ya están llegando a la casa, vienen los sirvientes de Jairo y le dicen, tu hija ha muerto. Y el Señor le dice, te he hecho esperar para solamente decirte esto. No temas, solo ten fe. Entonces la palabra nos ayuda a saber si es que estamos caminando en el camino de Dios, porque muchas veces Dios nos hace esperar, pero para que nuestra fe crezca, por ejemplo. Entonces la palabra es un buen criterio de discernimiento. Y también otro buen criterio de discernimiento es que de repente uno está sometiéndose a Dios en todas las áreas de su vida, ¿no? Porque si veo que en mi familia hay problemas, en mi trabajo hay problemas, en todos lados hay problemas, en realidad también nos ayuda a ver, oye, yo camino de derrota en derrota o de victoria en victoria. Porque cuando uno tiene problemas y camina en la voluntad de Dios, a pesar de los problemas, camina de victoria en victoria, no camina de derrota en derrota. Y ese criterio de discernimiento el Señor me lo enseñó hace poco, porque había una hermana en mi comunidad que me decía, hermano, yo todos los días oro, todos los días me voy a misa, trato de estar en la voluntad de Dios. Oye, pero ¿por qué todo el tiempo me hablas? Haces eso, pero te veo desanimado, caminas de derrota en derrota. Oye, al Señor, a pesar de los problemas, te puede hacer caminar de victoria en victoria, pero tú no estás en la voluntad de Dios. Entonces son criterios que nos ayudan a ver si es que estamos en el camino o no. Así es, caminando de victoria en victoria, hermano. Y eso es muy importante, ¿no? Siempre, como dices, ¿no? Podemos pasar momentos difíciles, económicos, de trabajo, penurias, pero eso no es lo que quiere Dios, yo estoy seguro. Dios no nos hizo pues para caminar tristes, cabizbajos, porque yo estoy seguro que si pasamos por esos problemas y si Dios lo permite, sabe que podemos salir de esos problemas, porque si no lo estuviéramos pasando, ¿no? Y tampoco Él permitiría eso. Qué bueno. Hermano César, bueno, hemos hablado del Papa, hemos hablado de cómo le va al cristiano en todo este camino. Dime,
Eh, Entrando ya parte a otro tema, muchos hermanos dicen yo oro, dicen yo persevero, pero el problema está ahí. Yo he leído la Biblia, yo quiero seguir fiel a Dios, pero mi problema no mejora y ya llevo más de un año. Y a veces la desesperación, la angustia, porque queremos las respuestas ya, y viene otro tipo de hermanos, no necesariamente de nuestra iglesia católica, y muestran una parte de Dios que tal vez el hermano no conoce. Y en la angustia, en la preocupación de querer solucionar problemas, este hermano, bueno, voy a probar, pues, ¿no? Voy a probar, en mi comunidad, en mi parroquia, en donde estoy, parece que no me va bien ya de ese tiempo. ¿Por qué no pruebo a ver un poquito por aquí? Y si no me funciona, pues volveré, ¿no? Total, es el mismo camino de Dios, ¿no? Dime, ¿esto es válido así? ¿Podemos un ratito sacar la vuelta a Dios y después volver? ¿Es igual Dios aquí y total Dios está allá? ¿El Espíritu Santo flota, está en todos lugares? La persona en esa oscuridad donde está sumergido por el problema no encuentra respuesta, solución, pasa por estos problemas, ¿no? Bueno, dos cosas. Yo creo que en principio debemos de recordar cuáles son las primeras palabras que dice Jesús en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, me parece que está en el versículo 39, que dice, ¿qué buscas? Porque Juan el Bautista, él decía, yo soy la voz. Y el Evangelio de Juan empieza diciendo que Jesús es la palabra. O sea, la voz dice palabras. Y cuando a Juan el Bautista le preguntaron, ¿quién eres tú? Él dijo, solamente soy la voz. Más bien, hay un cordero que es el que quita el pecado del mundo. Vayan, síganlo a él. Ahí Juan el Bautista rompe con sus fans, ¿no? Y los discípulos de Juan comenzaron a seguir a Jesús. Y están caminando detrás de él. Como tú y yo caminamos detrás de Jesús. Y de pronto Jesús se voltea y les pregunta, ¿qué buscas? ¿Cuál es tu intención al acercarte a mí? ¿Solo para que te resuelva los problemas? Y cuando buscamos a Jesús solo para que nos resuelva los problemas, no entendemos nada de la vida. Porque en la vida vamos a tener problemas. Cuando estemos muertos, ahí no vamos a tener problemas. Ahora, si nos vamos al infierno, ahí sí tenemos un problemón, ¿no? Pero si estamos vivos, vamos a tener problemas en la vida. Y nuestra relación con Jesús no se basa en que Él nos solucione todos los problemas. Más bien, nuestra relación con Jesús se basa en que yo cada paso que doy, lo doy con Él. Ese es lo primero. Lo segundo es que hay algunos hermanos, y esto lo dijimos en la formación de los jueves del credo, que dicen, me paso a una iglesia protestante porque ahí me hablan de la prosperidad. Y es lo mismo, ¿eh? Es lo mismo que la católica. Y en realidad no es lo mismo. Porque la identidad católica es distinta a la identidad protestante o evangélica o pentecostal u otras derivaciones. ¿Esos hermanos pueden ser muy buenos? Claro que sí. O sea, ¿esos hermanos leen la palabra? Claro que sí. ¿Tienen su relación con Dios? Claro que sí. Pero hay que saber en dónde el Señor nos está llamando y qué clase de mensaje estamos buscando. Porque Jesús, Juan el Bautista, Jesús, los apóstoles, predicaban un mensaje de conversión. Ya está aquí el reino de Dios, pero el que quiere entrar al reino no puede entrar con cualquier traje. Y Jesús no predicaba tanto, o no predicaba el dinero. O sea, si tú te encuentras con Dios, tú vas a tener éxito económico. No predicaba eso. ¿Que te puede llegar un éxito económico? Sí. Y que no te puede llegar, también. Pero no es igual. Si ustedes leen el catecismo, antes del artículo 1, donde habla un poco de la fe, ahí decía que el credo de los apóstoles, el credo niceno, también se llama símbolon, que significa la mitad de algo. Entonces, por ejemplo, si yo quería identificar mi identidad como yo, tenía que, y de repente yo le mandaba una carta al hermano, yo tenía que tener un símbolon igual, o
complementario al que él tenía. Por ejemplo, nosotros teníamos un círculo y lo partíamos con un zigzag. Entonces yo le mandaba una carta con mi mitad dibujada y él tenía que comparar con su otra mitad. Si es que calzaba, quiere decir que era yo. O sea, ese símbolo hablaba sobre mi identidad. De pronto, si es que yo junto mi fe con la del credo, y si hacen un match, si es que se complementan, quiere decir que soy católico. Pero los evangélicos no piensan igual, no creen igual. Y si ellos hacen un match, una relación, un complemento con el credo, esas piezas de rompecabezas no se juntan, no son iguales. Entonces las personas, por falta de conocimiento, dicen es igual. En realidad no es lo mismo, porque no creemos en lo mismo. Creemos en algo parecido, pero no es lo mismo. Y Dios nos puede pedir cuentas de eso. Oye, tú has ido allá a la iglesia evangélica o a la iglesia protestante para que te solucionen los problemas, para que tengas un poco más de dinero. Pero yo te llamaba a la católica, donde de repente te llamo a vivir como tú no quieres. Pero así vas a encontrar la verdadera bendición. De repente te llamo a vivir en sencillez. Y acuérdate, hermano, que el hombre que más tiene no es el más feliz, sino el que menos necesita. Y de pronto, si tú estás metido mucho en el mundo, vas a ser ese hombre que quiere tener mucho. Pero si estás metido en Dios, vas a pensar eso. Vas a entregarle tu vida y decirle: Señor, yo necesito pocas cosas para vivir, pero sobre todo te necesito a ti. Esa es la diferencia. Excelente, hermano, lo has podido discernir, nos has hecho entender esta parte clarísimo, porque tú sabes, ¿no? Tocan la puerta y ya no se sabe quién es, ¿no? Testigo de Jehová, aunque creo que ellos son los que paran más, creo, ¿no? Pero no se sabe, ¿no? Todo el mundo dice, ese testigo de Jehová, ya a veces ni sabemos quiénes son los que nos tocan la puerta. Pero bueno, dado ya estos datos, esta ayuda que nos ha dado el hermano César, creo que tener en cuenta eso, ¿no? De lo que nos está diciendo. Vamos, César, bueno, ya estamos terminando ya nuestra pequeña entrevista. Dios quiera que se pueda dar más. Para terminar, algo rapidito, a ver si podemos hacer algo. ¿Qué pasajes bíblicos te gustan más, que te fortalecen, que te ayudan y que tal vez tú lo lees, por más que lo has leído 1000 veces, pucha, esto me levanta, ¿no? O no, cosas así, ¿no? ¿Cuáles son esos pasajes? Bueno, tengo varios. En verdad tengo bastantes pasajes, pero el que me levanta, el que me anima es el capítulo 1 de Jeremías. Porque muchas veces uno está en el camino haciendo de repente misiones, evangelizando, y un poco que tienes la tentación de olvidarte del llamado que Dios te hizo. Y el llamado es muy importante. Y mi llamado a evangelizar, a formar, fue a partir de este texto de Jeremías. Es más, mientras yo lo leía, decía: Señor, pero ¿cómo quieres hablar a través de mí? O sea, ya jóvenes puede ser, pero adultos, más complicado, pues ellos han vivido el doble que yo. Perdón, hermano. Pero han vivido el doble que yo algunos, ¿no? Algunos son padres de familia, yo no soy padre de familia. Y en ese texto el Señor me decía a mi corazón, ¿no? Tú no digas que eres un muchacho, porque lo que yo te mande, tú dirás. Es más, decía, si es que tú no quieres ir a hacerlo, yo te meteré miedo. Dije, no. Pero ese texto me levanta, porque me hace recordar el 2007 en el que ese año el Señor me regaló ese texto para llamarme a evangelizar. Y yo no evangelizaba, no predicaba en esa época. Entonces yo le decía: pero qué difícil creerte, ¿no? Qué difícil creerte, Señor, cuando todas las variables indican que no sé predicar. Porque la primera predica que di, como te comentaba antes en la entrevista, había sido desastrosa. Así como que me dijeron: no, nunca más, ¿no? Entonces, de hecho, ese texto me ayuda a animarme en las misiones. Otro texto que me ha ayudado mucho en mi camino, y que gracias a ese texto yo me enamoré más de Dios, fue el de Marta y María en Lucas capítulo 10. Me parece que el versículo del 38 al 48, en donde Jesús le decía a Marta, que Marta se estaba quejando, ¿no? de su hermana que no le ayudaba en sus quehaceres. Y Jesús le dice: Marta, Marta, te preocupas por muchas cosas, cuando solo una cosa es importante. Y en esa época
me preocupaba por un montón de cosas. Sobre todo el dinero, porque yo tenía 18 años y mis papás como 10 años habían estado a las justas con el dinero. Entonces yo decía, voy a la universidad, trabajo y gano el dinero que quiero. Y yo pensaba todo el tiempo dinero, dinero, dinero. Y esa era la preocupación que tomaba mi corazón y no dejaba que el Señor entre, ¿no? Y mientras Jesús le decía, Marta, Marta, te preocupas de muchas cosas, yo decía, Jesús me dice, César, César, te preocupabas de muchas cosas cuando una sola es importante. Y quien estaba feliz en medio de todo eso era María, ¿no? Era María porque María estaba a los pies escuchando su palabra. Ahora, hay algunos que toman este texto para no hacer los quehaceres de la casa, ¿no? No, en realidad los deberían hacer. Yo también, a mí me cuesta un montón. Pero es importante querer ser como María. Otro texto que a mí me gusta mucho y que me lleva a ver al Señor es... No es que lo vea, ¿no? Me lleva a verlo en la Eucaristía, en mis pensamientos, en mi interior. Es 2 Corintios 4, del 16 al 18, en donde Pablo habla sobre la esperanza. Y la esperanza es ver lo invisible y no ver lo visible. Es más que nada dedicarse a aquello que es invisible. ¿Qué cosa es invisible? Dios. O sea, uno no ve a Dios. Y si alguien ve a Dios, ha muerto y es un zombie que hay que agarrarlo por ahí. Pero en verdad ahorita nadie ve a Dios. Hay pocas personas videntes en la iglesia, pero la mayoría así, común denominador no ve a Dios, es invisible. Pero Pablo decía que la esperanza es mirar aquello que es invisible y no visible, porque cuando vemos lo visible, ahí es cuando perdemos la esperanza. Claro, hay que ver lo visible, ¿no? Pero si mantenemos nuestra mirada fija en lo visible, ahí es cuando perdemos el sentido. Lo invisible, ¿qué es? El amor, la armonía en casa. Lo invisible es la autoestima. Hay que tener la mirada puesta ahí. Otro texto, si es que me queda tiempo, es Apocalipsis 21:5, que dice que Jesús es el que hace nueva todas las cosas. Y viendo mi vida, viendo mi historia, Él ha hecho muchas cosas nuevas, ¿sí? Y ese texto me lleva a ver que Jesús no tiene límites, ¿no? O sea, que más bien el límite lo ponemos nosotros. Y que cuando nosotros en nuestra voluntad le presentamos aquella situación que necesitamos que sea nueva, que necesitamos que cambie, Él lo va a hacer porque Él tiene el poder de hacerlo. Y así tengo un montón de textos más. A mí me encantan los salmos. Salmo 8 me encanta, es mi preferido. Salmo 127 también. El Salmo 11. Gracias al Salmo 11 no me fui de mi comunidad. El Salmo 1 es un salmo que también me ha acompañado un montón en este tiempo. Ay, que son bastantes pasajes bíblicos que nos ayudan, nos animan, nos reflexionan, ¿no? A mí me gusta el Salmo 61, a mí me gusta, bueno, entre muchos pasajes, ¿no? Entre Dios es amor, por mi comunidad, ¿no? Que una comunidad de amor que me acogió bastante y bueno, siempre recuerdo eso, ¿no? Que a pesar de todo que podemos pasar o tal vez las cosas malas o tal vez algunas cosas que podemos herir tal vez al Dios que nos creó, a pesar de eso veo que Él no nos abandona, ¿no? Nos ayuda en todo momento y nos espera también en todo momento, ¿no? Y bueno, hay mucho que agradecer y bueno, estos pasajes bíblicos nos ayudan a reflexionar, a enamorarnos, a seguir, vamos a perseverar y vamos a seguir luchando. Hermano César, no... Estaba recordando lo que estábamos hablando fuera de cámara sobre esto que estás evangelizando, también estás dando apoyo espiritual. ¿Puedes darnos algunos datos a ver cómo te va yendo por este camino? Bueno, yo estoy medio junior en la evangelización, en la formación. De hecho, como te comentaba antes la entrevista, la predicación es distinto a la evangelización. Bueno, también lo dije al principio. Evangelizar es en realidad realizar el mandato que Dios nos ha dado de anunciar la buena nueva. Es ejecutarlo. Eso es evangelizar. Sin embargo, no se puede evangelizar si es que yo no tengo primero el evangelio en
mi corazón y el Evangelio de Jesús. Yo no puedo evangelizar si es que no he tenido un encuentro con Jesús. Pero la prédica es aparte, es un ministerio. Lo de la prédica es un ministerio. Y para entender la prédica hay que entender un trípode, así tipo el de las cámaras. Tiene 3 patitas. Uno es un carisma. O sea, si uno no tiene el carisma de evangelizar, de predicar, perdón, no puede hacerlo. Puede evangelizar y su deber es evangelizar. Y el Señor le va a pedir cuentas a la persona si es que no evangeliza. Pero para predicar hay que tener el carisma. Es un don de Dios, es un regalo de Dios que se lo da a las personas que más lo necesitan. Porque el predicador no es la mejor persona. Es un llamado entre tantos que de repente necesitaba mucho más que todos. Porque el predicador que se para adelante no es mejor que tú. También está en la lucha. Es un carisma, es un don de Dios gratuito. Lo segundo, es una ciencia. Como te comentaba, también hay muchos hermanos que dicen que quieren ser predicadores, pero no estudian el catecismo, no estudian la palabra, no leen libros, a la justa abren su Biblia en los temas que dan en la comunidad o los temas de los jueves. Entonces no se puede ser predicador. Así hay que disponer también nuestra humanidad a la acción de Dios. O sea, a mí el Señor todavía no me ha dado el carisma de la prédica, pero yo igual estudié el catecismo, algo de teología, algo de los sacramentos, me había leído el Padre Nuestro, así sosamente, pero me había preparado antes de serlo. Y la tercera patita es un arte. Es un arte porque predicar se aprende predicando. O sea, mientras tu primera prédica te puede salir desastrosa, ¿no? Es más, la gente se puede dormir, se puede ir, ¿no? Pero en realidad, mientras más te vas entrenando en eso, también mejor te haces, ¿no? Y cuando ve el Señor que tú arriesgas, te da mucho más. Ahora, sobre el acompañamiento espiritual, el acompañamiento ya no se debería llamar espiritual, porque mucho, o ese nombre se centra mucho en el aspecto de fe de la persona. Sin embargo, recordemos que la persona es un ser integral. Y justo estaba leyendo un libro que es muy bueno, que se llama Bitácora para acompañar caminantes, en donde se habla de que el acompañamiento debe ser psicohistórico espiritual, no solamente espiritual. Psico de la psicología de la persona, de su sexualidad, de su afectividad, toda esa parte, pero también histórico, toda su historia pasada y cómo en el futuro puede impactar en la historia de la humanidad. Pues no solamente se basa en las heridas pasadas, no, o en la historia pasada, en lo que ha vivido, cómo ha sido criado, sino también en la historia de la humanidad, cómo esa persona que es acompañada puede impactar. Y también espiritual, porque también se trabaja la relación con Dios. Entonces, yo creo que el acompañamiento debe estar basado en estos 3 puntos, ¿no? Porque ya es un acompañamiento integral, no solamente, hermano, has orado, has leído la palabra, porque muchas cosas, bastantes cosas no solamente se solucionan con oración y con leer la palabra. Claro que sí, hay muchas cosas que sí, pero hay otras muchas cosas que no. También lo psicológico, porque tú puedes leer la palabra, pero en tu psicología puedes ir teniendo miedo. Tú puedes leer la palabra, pero en tu psicología puedes ir teniendo traumas. Entonces hay que trabajar de forma integral. Es más, esa palabra de Dios, lo que sale en la Biblia, también llevarlo a esos aspectos, para que la persona pueda experimentar una experiencia, vamos a decirlo así, completa de Dios, no solo en su lado espiritual. Interesante todo este trabajo que estás haciendo, hermano, en lo que es la evangelización, predicación, acompañamiento espiritual. Y qué bueno, ¿no? Cómo el Señor te va poniendo estas cosas a ti y tú vas creciendo, ¿no? Definitivamente vas creciendo para nuevas cosas, para que sigas evangelizando. Tal vez con el tiempo también hagas tú ya formas ministerios y sigas ayudando a todo el pueblo de Dios, ¿no? Bueno, ¿qué más hemos abarcado? Hemos abarcado el Papa, Marcha por la Vida, el cristiano en el caminar. Tal vez podemos entrar un poquito en la Biblia ya como un tema final, ¿no?
algo de lo más básico para que los hermanos también puedan conocer, tal vez, ¿no? Hay muchas Biblias, Biblias católicas, hay muchas de otras iglesias, pero el mensaje es uno. El mensaje es uno. Y más de lo que te voy a decir es cómo poder, tal vez a un hermano que tal vez quiere entrar a leer y entender la palabra, que le pueda ayudar para que él entienda, porque hay algunas partes de la Biblia que no se entienden. Entonces tal vez ahí algún libro de apoyo, no sé, comenzando con una oración, que me imagino que ese es lo más básico, y partiendo de ahí, qué tipo de ayuda puede ser para que la mayoría de los hermanos puedan entender cómo poder leer mejor la Biblia y entender lo que Dios también quiere decirle a cada uno, ¿no? Bueno, en realidad hay un montón de métodos para leer la palabra, hay un montón de libros, pero todo empieza en cuanto uno hace la mejor oración que puede hacer, que es la oración de verdad, la oración sincera, la oración honesta. Cuando uno se presenta delante de Dios y le dice: Señor, mira, yo estoy leyendo la palabra y no entiendo nada, o sea, no entiendo absolutamente nada, explícame, porque tú eres el maestro. Es más, a mí me dijeron que yo empiece por el Nuevo Testamento, y yo, como soy recontra terco y contreras, empecé por el Antiguo. Y yo leía a pesar de que no entendía nada, pero como Dios veía que yo perseveraba, me dio la gracia, porque es una gracia, poder entender un poco más allá. Entonces, si no entiendes, no importa, sigue leyendo, porque eso es tu oración también, que tú sigas leyendo a pesar de que no entiendes y pasan meses, es una oración muy agradable a Dios. Oye, yo te quiero conocer, pero tengo mis limitaciones. Acuérdate que María le dijo, yo voy a ser la madre, pero yo no conozco varón. Entonces ella le presentó su limitación a Dios, y Dios pudo hacer un milagro en ella, ser la madre de su hijo Jesús. Igual nosotros, presentémosles nuestras limitaciones al Señor, a Jesús, al Espíritu Santo. Hay que presentarle a ellos nuestras limitaciones, y a partir de ahí Él va a ver que mientras más perseveramos, más necesitamos su gracia. Eso era lo primero que quería decir. Lo segundo es que hay un método muy importante y muy interesante, que en principio ayuda para leer la palabra, que es el método de la lectio divina, ¿no? Primero uno hace su oración, luego lee el texto pausadamente. Luego de leer el texto, se pregunta qué cosa dice el texto. Por ejemplo, si leemos Lucas 19, del 1 al 10, habla del encuentro que Jesús tuvo con Zaqueo. Bueno, primer paso, leo el texto. Segundo paso, ¿qué cosa dice el texto? Dice que un día Jesús se fue a Jericó y que había mucha gente. Entonces había una persona, un cobrador de impuestos, que era el jefe de los cobradores de impuestos, que se llamaba Zaqueo. Pero Zaqueo era chato. Entonces, para ver a Jesús, necesitó subirse a un árbol. Y cuando se subió al árbol, Jesús lo miró a los ojos y le dijo: Zaqueo, mañana voy a tu casa, o más tarde voy a tu casa. Jesús fue a la casa de Zaqueo, y Zaqueo dijo: yo le voy a devolver 4 veces más a quienes yo le haya robado. Y luego Jesús dijo: ha llegado la salvación de esta casa, o el Hijo del Hombre ha venido a buscar y salvar lo que estaba perdido. Lo que dice el texto. Primer paso, leer. Segundo paso, lo que dice. Tercer paso, ¿qué cosa el Señor me quiere decir a mí en este texto? ¿Qué cosa me quiere decir a mí? Por ejemplo, Zaqueo, para ver a Jesús y para que Jesús lo vea, se tuvo que subir a un árbol. Y de pronto tú te puedes preguntar: ¿por qué yo no veo a Jesús? Porque de repente yo no me subo al árbol, a un retiro, no me capacito en jornadas, en cursos, de repente no oro, no te subes al árbol, ¿no? Entonces, de una acción pequeña uno puede sacar el mensaje también. De pronto
Por ejemplo, Jesús no le dijo a Zaqueo: oye, Zaqueo, tú eres un cochino, pecador, tienes que cambiar, tienes que devolverle a la gente lo que le has robado. No le dijo eso. Él, por el mismo hecho de encontrarse con Jesús, tomó una decisión. Igual a veces nosotros pensamos: oye, pero Jesús no me dice que no tome esta decisión, entonces yo no la tomo. Pero por tu criterio común, tú sabes que debes de tomar esa decisión. Entonces ahí puedes sacar ciertos mensajes. Jesús no le dijo nada. Zaqueo, como consecuencia de ese encuentro, dijo: hay cosas que tengo que arreglar. Y no esperó a que Jesús le diga lo que tenía que hacer. Entonces de ahí podemos sacar una enseñanza. Entonces nos comenzamos a preguntar. Y luego el cuarto paso es ver cómo lo voy a ejecutar. Ver de qué me sirve en mi vida. Ahora, puede ser que haya días en que tú saques los mensajes bíblicos bien bacán, así que tú digas: hoy he sido inspirado por todos lados. Y hay días que nada, que nada, no la hayas visto, no entendiste nada, no te salió ninguna pregunta, porque las preguntas ayudan a reflexionar en el mensaje. ¿Por qué Jesús fue a Jericó? ¿Qué significa Jericó? ¿Por qué el árbol que se subió Zaqueo era un sicomoro y no por qué otro árbol, ¿no? ¿Por qué devolvió 4 veces más? ¿Por qué no 2 veces más? Entonces las preguntas ayudan también a sacar el mensaje. Pero hay días que no vas a tener ni siquiera una pregunta. Sin embargo, igual persevera, hermano, porque el Señor ve ese esfuerzo. Y de repente tú no has entendido nada, pero en el momento que tú necesitas ayudar a alguien, el Señor te lo hace recordar. Igual. Muy bien, César, gracias por esos aportes que de seguro nos va a ayudar mucho a todos para poder seguir creciendo, especialmente leyendo lo que es la palabra de Dios, que todos necesitamos leerlo prácticamente todos los días. De verdad ha sido de gran aporte. Y bueno, ya finalizando esta entrevista, bueno, te quiero hacer la invitación a ver si podemos tener tal vez otro encuentro más, tal vez hablando, tal vez de entrando un poquito más, ¿no? Como se dice, como escuché a un predicador católico, dice que el católico tiene que ser profundo, ¿no? Tal vez en otras entrevistas posteriores podemos profundizar tal vez en un tema específico, ¿no? En que tal vez podamos enriquecer más a nuestros hermanos de nuestra comunidad, ¿no? Tal vez tocando algún tema, tal vez el perdón, como habíamos hablado, ¿no? El perdón, Eucaristía y muchas cosas más, ¿no? Que de seguro va a ayudar mucho, porque eso es lo que queremos, ¿no? Transmitir el mensaje de Dios, tal vez mediante este pequeño espacio, mediante esta pequeña forma significativa, pero va a ayudar seguro a muchos que buscan, los que buscan a Dios, los que quieren llenarse de la palabra, saber de Él, saber qué es lo que le quiere decir, ¿no? En el día a día. Yo te quiero agradecer por darnos esta entrevista, por darte este tiempo, más que todo, porque estamos acá a la espalda de tu trabajo y tu jefe, por si acaso, hermano, desde acá nomás trabaja, lo he raptado de su trabajo. Supuestamente era media hora nomás la entrevista, pero nos hemos tirado más del almuerzo y creo que ni siquiera ha almorzado este hermano, pero bueno, creo que todo merecido, ¿no? Ese jalón de orejas que te da el jefe, bueno. Bueno, hermano César, entonces quedamos para otro día, lo programamos, tal vez no acá para que no estemos chocando con el trabajo, en otra ocasión, a ver si damos algo, como te decía, algo más profundo, y seguro que sí. Esto solamente, hermanos, ha sido, como se dice, una probadita, algo de lo que se viene, o como dicen los colombianos, algo que se está cocinando, algo que